Eucaristía es una palabra griega. Significa buena, significa gracias o gracias. Cuando hoy día, por ejemplo en griego, uno le dice gracias a alguien, dándole las gracias, se dice Eucaristó. O sea, la Eucaristía es la acción de gracias o dar gracias. En griego, si ustedes estuvieran un poquito más, sobre todo los de que eran aquí conmigo, aprenderían griego bastante rápido, junto con hebreo. ¿Eucaristó o Eucaristó? Eucaristó. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo es? hay dos tipos de pronunciaciones. Se puede decir Eucaristó, y es como una expresión, Eucaristó, o se puede decir Eucaristó. Lo que pasa es que si ustedes oyen griego moderno, el griego moderno tiene la pronunciación en Eucaristó, pero antiguamente era Por eso nosotros decimos Eucaristía. Listo. Gracias se dice haris haritos en griego. La Eucaristía es la acción de gracias de la Iglesia, es el sacramento, no es el sacramento inicial y puerta a todos los sacramentos, pero es el sacramento central dentro de todos los sacramentos. Es el centro. La expresión típica del magisterio de la Iglesia, para hablarles directamente de lo que la Iglesia enseña, es que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Todo en la Iglesia se hace dentro de la Eucaristía. Todos los sacramentos se pueden celebrar dentro de la Eucaristía, incluso la unción de los enfermos. Incluso dentro de la misa hay permiso de hacer reconciliaciones desde que hayan varios sacerdotes y desde que los otros sacerdotes ya hayan celebrado la Eucaristía dominical. Dentro de la Eucaristía se pueden celebrar todos los sacramentos. La Eucaristía es el sacramento que engloba, que abarca y que puede comprender todos los otros sacramentos dentro de la vida cristiana. Es decir, que el corazón de la vida cristiana, para decirlo de una forma más sencilla, para que todos entendamos, es la Eucaristía. Una persona que cree en Cristo y vive en la iglesia, pero no va a la Eucaristía y no celebra la Eucaristía, está viviendo de una forma mínima, recortada, pírrica, inferior, sencilla, pequeña, minúscula, ínfima, microscópica, su vida cristiana. ¿Qué? ¿Demasiados adjetivos? El asunto es que mucha gente vive así. ¿Por qué? Porque no comprenden el sentido de lo que el sacramento de la Eucaristía en sí mismo es. El sacramento de la Eucaristía es al mismo tiempo no solamente un sacramento, es al mismo tiempo un sacramento, y en la Eucaristía está Cristo. Listo. Está Cristo verdaderamente. Y si en cada uno de los sacramentos actúa Cristo, pues cuánto más excelente será el sacramento donde Cristo mismo se hace presente. Si en todos los sacramentos Cristo celebra el sacramento, cuánto más en el sacramento donde Él se hace presente. Y si la Iglesia, unida a su cabeza, Cristo Pastor, es la que realiza los sacramentos, ¿cuál más excelente sería? No habría otro que fuera más excelente que la Iglesia reunida celebrando la Eucaristía. ¿Cierto? Entonces no hay un sacramento más importante ya dentro de la vida cristiana. La Eucaristía es para los bautizados. La Eucaristía la celebran todos los bautizados, presididos por un ministro de la Iglesia. ¿Eso qué significa? Que la pregunta que a veces le hacen a uno las personas, padre, ¿quién va a celebrar la Eucaristía?, está mal. El presbítero preside, todos celebramos. Por eso es que la Iglesia no permite, bueno, en la práctica ordinaria, mientras las cosas sean propicias, que un catecúmeno que no está bautizado permanezca hasta la celebración de la Eucaristía dentro de la Iglesia. Tendría que salir. Los catecúmenos pueden estar
en la parte de la palabra de Dios, pueden estar en la parte de la homilía hasta la intercesión universal, la oración universal, lo que llamamos nosotros las peticiones. Pero después de eso deben retirarse de la Eucaristía. No pueden celebrar el sacramento de la Eucaristía porque no están bautizados. Deberían simple y llanamente ser retirados, deberían explicarle la naturaleza de por qué deben ser retirados y deberían ser retirados a recibir su catequesis y su preparación para el catecumenado. ¿Cierto? Hay partes donde se puede, partes donde no se puede, hay circunstancias pastorales de distinta orden, de distinto índole. Por ejemplo, nosotros aquí en María Reina no tenemos ni la capacidad logística, ni tenemos, o sea, 3 misas para que el que sea catequista que va a faltar a la misa pueda estar en la misa después. Bueno, tendría toda la familia que quedarse aquí haciendo camping el domingo entero. Muchas cosas pues que generan dificultad, pero lo ideal es que solamente celebren y estén durante toda la celebración del sacramento de la Eucaristía aquellos que están bautizados. Los que no están bautizados pueden estar hasta las peticiones. Después de ahí se tienen que ir porque no pueden celebrar la Eucaristía. Básicamente, sacramentalmente no hacen parte del cuerpo de Cristo. Y recuerden que los sacramentos los celebra Cristo y su iglesia. Cristo y su cuerpo. Ellos no hacen parte del cuerpo de Cristo. Padre, pero es que si no son malos. Yo conozco mucha gente bautizada que es mala. La gente bautizada mala hace parte del cuerpo de Cristo. La gente no bautizada buena no hace parte del cuerpo de Cristo. El sacramento del bautismo hace algo en el alma que no lo tiene el que no lo ha recibido. Padre, eso le iba a decir yo, el catecismo del Padre Astete parece que dice que el bautismo nos hace hijos de Dios, ser hijos de Dios. El bautismo nos hace ser hijos en el Hijo porque participamos de la vida de Cristo y en el sacramento del bautismo somos asemejados a Cristo. Entonces la persona que no bautiza, que no ha recibido el bautismo, pues me da mucho pesar, mucha tristeza, mucho dolor en el alma que haya gente sin bautizarse, pero no hace parte de la iglesia. ¿Cuál sería el esfuerzo entonces? El esfuerzo sería pedir todos los recursos posibles, hablar con la mamá, con el papá, con todo el mundo, para que la gente reciba el sacramento. Muy bien, fuente y culmen de la vida cristiana. Para que sea el fuente y el culmen de la vida cristiana, pues la persona tiene que ser parte de la iglesia. Listo. Esto está orientado por las personas que son parte de la iglesia. ¿Quiénes son? Los bautizados. Los fieles laicos. Sí, señor. Fieles, infieles. Hay fieles que son bastante infieles y hay fieles que podrían ser bastante fieles. La Eucaristía es muchas cosas al mismo tiempo. Listo. Voy a decirles qué es para que entendamos la cantidad, podríamos decir, ilimitada de las gracias que recibe una persona en la Eucaristía. Pero de acuerdo a la descripción que se hace sistemática dentro de la teología, vamos a ir poco a poco. La Eucaristía es memorial. Les digo que ustedes podrían aprender un poquito más de griego, no tenemos tiempo para explicarles esto, pero esto se dice anamnesis en griego. No hay forma de traducirlo exactamente al español, pero el anamnesis significaría del griego, de su significado pues más original, que aquello que se está celebrando se realiza nuevamente cuando se celebra. No solamente porque es traído al presente, sino porque los que lo están celebrando son llevados a ese acontecimiento. Los protestantes nos dicen a nosotros que nosotros matamos porque es memorial de la muerte y resurrección del Señor. O sea, es memorial, es anamnesis de la muerte y la resurrección. ¿Listo?
Los protestantes nos dicen que nosotros matamos a Jesús cada vez que celebramos la Eucaristía. No han podido entender lo que significa la anamnesis. La anamnesis no es solamente que nosotros celebramos y el misterio de la muerte y resurrección de Cristo es celebrado en ese momento, hecho realidad en ese momento. Se actualiza en ese momento. Pero no es porque eso es traído ahora y nosotros lo volvemos a matar. Es porque todos, como realidad mistérica de la iglesia, somos insertos allá. Pues, o sea, sucede un doble movimiento. Celebramos aquí lo que sucedió allá. Y nosotros que celebramos aquí, somos llevados allá. Nosotros no lo matamos otra vez. Es que el sacrificio de Cristo es único. Y eso está en la carta a los hebreos. Listo, no estoy diciendo nada distinto a lo que la iglesia ha dicho siempre, incluso está en la carta a los hebreos, y está dicho de una forma muy bonita, ¿no? Dice, Cristo ha muerto de una vez y para siempre. Listo. Es una forma muy bonita. Esa muerte salvadora fue ahí, pero al celebrarla, la actualizamos, no volviéndola a matar hoy. No es que nosotros, al celebrar la misa y al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, yo por mis superpoderes vuelvo a matar a Cristo. Es lo que dicen ellos, es una ridiculez. Yo no tengo superpoderes y el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Sino que nosotros, en la realidad del misterio y de la fuerza del Espíritu, somos insertos allá. Lo que pasa es que lo celebramos aquí. Sí. ¿Y cómo es que nosotros sabemos eso de que nosotros vamos allá? ¿Cómo sabemos que vamos allá? Bueno, es fácil concluirlo por esto, Carlos. Mira. Desde la comprensión del Nuevo Testamento y desde lo que nosotros sabemos, porque se nos ha revelado, el sacrificio de Cristo es único. Listo. Ese sacrificio es salvador y redentor para todo el género humano. Ese sacrificio de Cristo abarca la humanidad entera antes de Él y la humanidad entera después de Él. Ese sacrificio fue por todos los hombres de todos los tiempos. Cuando se celebra, cuando se hace anamnesis, no se está recordando un acontecimiento del pasado. No es recordar, es actualizar el acontecimiento. Listo. Que se ha realizado, pero que supera los límites del tiempo. Entonces, para poder actualizar verdaderamente la Eucaristía, nosotros no podemos, para que la Eucaristía sea Eucaristía, no podemos volver a matar a Jesús. Jesús ya murió y dio la vida por nosotros. Lo único que puede ser posible es que al actualizarlo, nosotros, que hemos sido bautizados y hemos sido unidos a Jesús en su muerte y en su resurrección, actualicemos el misterio en el que hemos sido inmersos. Usted que está bautizado ha sido ya unido a esa muerte y esa resurrección. Eso es lo que hace el bautismo. Por eso cuando celebramos, los miembros de la iglesia, celebramos la Eucaristía, estamos celebrando el misterio del que ya hacemos parte nosotros. Por eso nosotros somos unidos a eso que ya pasó. Nosotros no simplemente lo recordamos. Si fuera a recordarlo solamente, no sería la verdadera presencia del Señor, sería un recuerdo. Pero es que usted y yo, que estamos bautizados, no importa que yo sea cura y usted no lo sea, usted y yo estamos unidos al misterio salvador. Hemos sido sumergidos en el agua y eso significa haber sido sepultado con Cristo y resucitado con Él. Compartido, haber muerto con Él en su muerte y resucitar a la vida nueva. Por eso les digo, lean el capítulo 6, 7 y 8 de la carta a los Romanos. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos preguntan a Pablo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando si para eso no hemos sido renacidos en Cristo? O sea, nosotros tenemos una vida nueva, nosotros hemos nacido con Cristo, nosotros estamos insertos en esa muerte y en esa resurrección de Cristo por el bautismo. Entonces, cuando lo celebramos, no estamos haciendo otra cosa que hacer realidad el misterio en el que ya estamos insertos. Y estamos insertos es en ese misterio. Yo no renuevo, yo no consagro el pan y el vino, Él vuelve a morir Cristo y resulta que yo lo estoy... Miren cómo es de peligroso pensarlo de otra manera. Yo estoy celebrando aquí en este momento y hay un sacerdote celebrando en la China. Entonces, además no solamente lo estamos matando de nuevo, sino al mismo tiempo. ¿Cierto? No puede ser una cosa aparte, no puede ser que una misita es una misita aquí
si de pronto por allá hay otra visita allá y en cada visita lo estamos matando. No, estamos celebrando el misterio del que hacemos parte. Y eso nos lleva a todos los que creemos en Cristo a estar unidos a ese misterio. Es ese único misterio el que celebramos. Por eso no puede ser que yo esté matando a Cristo en un momentico acá. O sea, yo mato a Cristo los fines de semana 3 veces. No puede ser. No puede ser. Yo mato a Cristo el sábado por la tarde, después mato a Cristo el sábado por la mañana a las 10 y después mato a Cristo el sábado a mediodía. No puede ser. Es ese sacramento de Dios para nosotros, Cristo muerto y resucitado, el fundamento, el sacramento original de todos, el que nosotros celebramos en la Eucaristía de una forma más excelente. Por eso es memorial. Recordamos, hacemos anamnesis de eso, pero nosotros somos, desde el bautismo, estamos insertos allá. Y lo que celebra la Iglesia es eso. Es ese único sacrificio de una vez y para siempre. Lo que pasa es que se realiza con una fuerza que no se ve, como toda, es una gracia que no se ve, y es la gracia de que todos estamos unidos a ese misterio. Tú estás unido, aunque no quieras, a la cruz, a la muerte y a la resurrección. Estás unido. A ti se te bautizó y eso ya no tiene reversa. Estás unido a eso. En esa cruz está usted y en la resurrección está usted. Por eso el significado del bautismo es tan importante. Y se los dije, del bautismo se desprenden, manan, brotan y se relacionan con él todos los sacramentos. Ustedes y yo estamos en la cruz. Ustedes y yo estamos resucitados en Cristo. En Cristo estamos en la cruz muriendo. Hemos muerto con Cristo su muerte y vivimos con Él, en Él. ¿Ustedes no se acuerdan cuando el Padre coge el pan y el vino y dice, por Cristo, con Él y en Él? Así, esa es la vida de nosotros, por Cristo, con Él y en Él. Todas las palabras de la Eucaristía están muy bien puestas, están puestas en su sitio como son. Entonces, la celebración de la anamnesis no es un recuerdo, como dicen los protestantes, ni una santa cena, como hacen los bautistas, sino que nosotros lo que hacemos es celebrar, actualizar ese único sacrificio. Nosotros somos llevados, porque estamos conectados por la fuerza del Espíritu Santo a través del bautismo, con ese, nosotros hemos muerto con Él, resucitado con Él. Luego les digo, capítulos 6, 7 y 8 de la Carta a los Romanos, es muy bonito lo que San Pablo escribió ahí. Muy bien. Esa realización del memorial es llamada, y a esto le tiran mucho los protestantes, el sacrificio incruento de Cristo. ¿Por qué le llamamos sacrificio incruento? Porque no lo volvemos a matar. Él ya derramó la sangre por nosotros en la cruz. Él ya dio su vida por nosotros en la cruz y Él ya resucitó. Pero como la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo y esa realidad del sacrificio de Cristo es vuelta a realizar en cada Eucaristía, actualizándola, entonces el sacrificio es incruento, sin sangre, sin crueldad, incruento. Se llama sacrificio incruento de Cristo. Los protestantes creen que en cada Eucaristía lo matamos y en cada Eucaristía, pero eso no es básicamente lo que significa la palabra memorial. Muy bien, la Eucaristía es presencia del Señor. Verdaderamente, en las especies eucarísticas del pan y del vino está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En cada uno, tanto en el pan como en el vino, tanto en el pan como en el vino. Eso significa lo siguiente: es un signo más completo comulgar con el pan consagrado y con el vino consagrado. Pero uno puede comulgar o solamente con el cuerpo
o solamente con la sangre. Cualquier partícula, cualquier gota, cualquier pequeña parte del cuerpo de Cristo, cualquier gota pequeña de la sangre de Cristo, contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es como signo sacramental más rico comulgar con el cuerpo, el pan, y con la sangre, el vino. Pero en un caso cualquiera, recibiendo el cuerpo, el pan o la sangre, el vino consagrados, usted está recibiendo plenamente a Cristo. No importa el tamaño, no importa la grandeza del sorbo que usted consuma, siempre va a ser Cristo total, siempre va a ser Cristo. Un pedacito de una hostia pequeñita así o una hostia grande así es Cristo total. ¿Listo? ¿Me entienden eso? Entonces, algunos gringos, entre nosotros no pasa tanto porque nosotros pues tenemos una sensibilidad con respecto a los sacramentos mucho más fuerte por nuestra raíz cristiana desde siempre, católica. Pero algunos gringos piensan que para poder recibir plenamente a Cristo hay que recibir la hostia y recibir el vino. No es así. No, es así. Usted puede, si recibe solamente la hostia, lo recibe completo. Si recibe solamente el vino, lo recibe completo. Porque Cristo está presente plenamente en cualquiera de las dos especies eucarísticas. Como signo sacramental es más completo, ambos. Podría ser incluso más completo, con un solo cáliz grande, donde todos pudieran tomar, y una hostia grandotota, donde todos pudieran comer de él. ¿Por qué? Porque en la narración de la Eucaristía que se hace en la misa dice: tomad y bebed todos de él, tomad y comed todos de él. Si fuera un solo cáliz más grande que el mío, que ya es lo suficientemente grande para cualquier sacerdote, pero yo conozco cálices que son así, y unos panes grandísimos que se parten y se parten y se parten, y todos comulgan. Entonces el signo de la comunión de un solo pan y de una sola copa es más completo. El signo se puede enriquecer mucho más, mucho más. Si cada uno, por ejemplo, en lugar esto se hace en algunos ritos tienen permiso, otros ritos son con otro tipo de permisos, pero existe este rito. Todo el mundo se sienta, nadie se pone de pie. Y los presbíteros van de dos en dos por todos los lugares donde está sentada la gente y le dan el pan, lo reciben sentados y dan el vino consagrado y lo reciben sentados. Porque como la Eucaristía también es una comida, de eso vamos a hablar ahorita, usted come sentado, usted no come de pie. Ese rito existe en la iglesia. Yo he hecho parte de algunas de esas misas y he dado la comunión y la gente está sentada. La gente no está de pie. La gente recibe el pan sentado y el vino sentado porque la iglesia sabe y predica que la iglesia está celebrando un banquete. Ahora, ¿ese rito es general para todas partes? No. Hay lugares, hay comunidades que tienen el permiso de celebrar ese rito. La mayoría de las comunidades comulga como nosotros estamos acostumbrados en nuestros países, solamente con el pan. ¿Eso qué significa? Que de todas las riquezas de los signos que pueden haber, comulgar solamente con el pan, aunque es verdaderamente la Eucaristía, es un rito, es un signo, es un rito donde el signo es más pobre. Es más pobre comulgar solamente con el pan que comulgar con el pan y con el vino. Es más pobre comulgar con el pan y con el vino que comulgar con un pan grande donde todos pueden comulgar y tomar de distintas copas. Y es un rito todavía mucho más rico que eso, es más pobre que eso, un solo pan partido muchas veces donde todos pueden comulgar y un solo cáliz donde todos pueden beber. El signo se puede engrandecer más para que el signo mismo enseñe más. Nosotros tenemos normalmente un signo donde verdaderamente está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero es un signo más pobre, es la hostia. Y en nuestros países el único que comulga con el pan y con el vino es el presbítero. Padre, respecto a esto, en un retiro nos dijeron que dentro de algunos retiros se les da la harina a los asistentes, la harina, se lavan las manos los asistentes, les dan la harina y hacen puño la mano, y con el sudor, o sea, con el tiempo va a sudar la mano y se va a
a humedecer la harina. Entonces después eso lo juntan, van y hacen el pan y eso es para la consagración, hacen el pan ácimo. Pero ya No, con... eso yo no sé dónde lo viste, pero el pan no debe contener sino harina y agua. Y, No que, sudor. y nos dijeron que es donde se unía más uno como... El pan debe ser hecho de harina y agua. No puede haber sudor. No puede haber nada distinto a esos dos componentes. Por eso ahorita digo yo, No puede haber sino harina y agua. Ese pan es bastante plano, un poquito duro de comer porque lo que lo hace suave es la grasa. Le revuelven otras cosas que ayudan a que el pan sea no solamente suave, sino que sea esponjoso, y lo que lo hace que le crezca es la fermentación con la levadura, pero sin haber levaduras, sin haber sal, sin haber grasa o mantequilla. Se vuelve una cosa bastante dura de comer, y no lleva sudor, lleva solamente agua y harina. ¿Listo? Sí, mi doña Lidia. ¿Podría explicar por qué aquí en Estados Unidos la comunión es parada? ¿La comunión es parada? Sí, o sea que uno se tiene que estar La parado. Conferencia Episcopal de Estados Unidos, como toda conferencia episcopal, tiene el derecho de dictaminar el modo como la gente comulga. Listo. En nuestros países no está dictaminado eso. Uno puede sentarse, puede ponerse de pie, puede arrodillarse. Aquí en Estados Unidos se le pide a la gente, eso está en la conferencia episcopal de los Estados Unidos, se le pide que estén de pie hasta el momento en el que el Santísimo es puesto de vuelta en el sagrario. Una vez el Santísimo está de vuelta en el sagrario y se ha purificado, la gente se puede sentar. Pero no tiene prohibido, por ejemplo, que mientras yo ya comulgué, yo llego, yo puedo arrodillarme. No tiene prohibido arrodillarse. ¿Qué se le pide a todas las personas? Que todas las personas estén de pie como signo de la expresión de la iglesia que peregrina y que camina, y que está representada en las personas que hacen la fila para comulgar. Pero no es obligación permanecer de pie, usted puede estar arrodillado. Lo que mandan es que todo el mundo esté de pie, sobre todo por una cosa práctica, porque como a ellos no les importa si tienen pecado o no tienen pecado, no les importa si tienen una excomunión o 1000 encima, todos pasan a comulgar, pues el que está parado no puede pasar, ¿cierto? Entonces, si hubiera gente sentada, entorpecería el proceso de la comunión. Está orientado en esas dos digámosle, esos dos enfoques, esos dos puntos focales, dos cosas que son importantes. Que la iglesia esté toda de pie frente al Santísimo Sacramento de la Eucaristía como signo de la iglesia que camina, y bueno, hace más práctica la comunión. Si usted comulga puede llegar y arrodillarse. Ellos no le prohíben arrodillarse. Lo que ven ellos muy raro, aunque uno también lo puede hacer después de comulgar, es sentarse. Pero la mayoría lo hace, padre. Y a veces, por ejemplo, en mi caso, a veces muy pocas personas se quedan hasta el final parados. Pero la mayoría todos se quedan. Bueno, nosotros los va a sonar gracioso, pero nosotros los hispanos hacemos más parecidas a las cosas de la iglesia de Roma. La liturgia del Papa es el modelo de la liturgia de la iglesia. Uno, después de comulgar, puede hacer un momentico de oración, pero lo normal es que luego se siente. Aquí en Estados Unidos, nosotros no somos nacidos en Estados Unidos ni hemos crecido acá, la mayoría. Algunos sí han venido desde muy pequeñitos y bueno, han crecido en esta cultura. Los americanos en general todos se quedan de pie. Y cuando uno cierra el sagrario y va a la purificación y todo está listo, ya no hay, pero fíjense que eso está equivocado, ya no está visible el cuerpo y la sangre de Cristo, la gente se siente. Pero fíjense dónde está el error teológico. ¿Es necesario ver el cuerpo o ver la sangre para saber que el Señor está en el sagrario? no, Entonces yo estoy de pie mientras lo veo, y cuando no lo veo yo me puedo sentar. Ahí es donde está la cosa que está un poquito
no muy clara en lo que la conferencia episcopal pide. Deben estar de pie hasta el momento que se acaba, que no sea visible, que no se vea el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la gente se sienta después, pero usted puede arrodillarse sin ningún problema, incluso puede sentarse. Padre, pues cuando usted lo sacaban el copón de ahí del sagrario, muchos, o sea, nosotros en México, nos hincamos en ese momento. ¿Está bien o está mal? No, es que no está mal, todo signo que tú hagas de reverencia al Señor no está mal. Es que lo que pide la conferencia es que se haga eso, pero tú tienes una costumbre que no tiene ninguna, o sea, no es ofensivo al Señor arrodillarse cuando lo sacan del sagrario, no es una ofensa. No está de acuerdo a lo que la conferencia episcopal de Estados Unidos dice, pero no es una ofensa. Porque, bueno, yo antes lo hacía antes de que tocaran la campana. Ahora debe de ser cuando se toca la campana. Entonces yo digo, ¿estoy bien o estoy mal? Hay que arrodillarse, de acuerdo a lo que la conferencia episcopal manda, hay que arrodillarse para la consagración y para el momento en el que se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de hecho los invitados a la cena del Señor. Ustedes permanecen arrodillados hasta el Padre Nuestro y se arrodillan después cuando se muestra el cuerpo de Cristo. Luego se ponen de pie para la comunión y vuelven y se sientan cuando ya no esté visible ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Pero si tú comulgas y te arrodillas, créeme que no estás rompiendo ninguna norma litúrgica. De hecho, la norma litúrgica en general para todo el mundo es que tú puedas llegar, arrodillarte, dar gracias, hacer oración y celebrar. Eso depende de cómo hayan manejado el rito y qué hayan permitido hacer en el rito las conferencias episcopales. Tú puedes recibir la comunión sentado en algunos ritos que están permitidos. Eso depende de qué esté permitido y qué no. Ustedes pueden remitirse a la conferencia a la página de la conferencia de los obispos de Estados Unidos y leer las normas. No son difíciles de comprender. Pero también, padre, no hay que confiarnos en la campanilla, ya nos ha dicho usted, porque es el momento en la epíclesis. Porque hay monaguillos que se pueden equivocar. Sí, no, yo voy para allá. Déjenme, yo te vengo a explicar eso. Cristo celebró, sí. Cuando saca el Santísimo, del Sagrario, el banquete es una de las más fundamentales experiencias de vida con Jesús. Recuerden que yo les hablé de unas experiencias con Jesús que fundamentaron la experiencia sacramental en la iglesia. Jesús definitivamente tuvo comidas festivas. Jesús definitivamente tuvo cenas y distintos tipos de actividades que implicaron comer con otros, sentado o recostado a la mesa como debe ser. Y eso se ha conservado en la iglesia. El sacramento de la Eucaristía es el banquete eucarístico. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es un irrespeto total comer la cena a la que te invitan de pie. ¿Cierto? La iglesia tuvo durante los primeros siglos prohibido arrodillarse y durante mucho tiempo mandado comulgar sentado. Las disciplinas han cambiado, pero el fundamento del sentido de la cena como banquete del Señor, la cena como comida que nos alimenta en el cuerpo y en el alma, es algo que no se nos puede olvidar. Nada es más importante que lo otro. No es que sea solamente memorial y lo otro es más o menos. No es que sea presencia y las otras son ahí alguna cosita. No es que sea comida y lo otro, bueno, sí también. No, es que todo es al mismo tiempo, de la misma manera, con igual importancia. Es banquete donde se come y se bebe. La expresión del banquete es mucho más preclara, es un signo mucho más rico cuando se come y se bebe. Es un signo mucho más claro cuando se come de verdad comida, no una hostia, sino un pan, y es mucho más claro cuando se bebe de verdad es suficiente vino para que la gente tome. Créanme que hay cálices de este tamaño, que hay que llevarlos con las dos manos para llenarlos de vino. Se van 2 botellas de vino en cada cáliz de esos.
Bueno, del tamaño de las botellas que yo uso aquí, puede ser una botella nada más. Pero bueno, cuando se come y se bebe, ¿qué se come y se bebe? De acuerdo a las mismas palabras de Jesús, se come su cuerpo y se bebe su sangre. Y si no comemos su cuerpo y no bebemos su sangre, no tenemos vida en nosotros. Eso está en el Evangelio de San Juan. Se come su cuerpo y se bebe su sangre. Y si no comemos su cuerpo y no bebemos su sangre, no tenemos vida en nosotros. No les estoy diciendo nada extraño. Lean la palabra de Dios. San Pablo mismo, en la disputa que tiene con los corintios sobre cómo celebraban la cena al comienzo, que tenían que llevar cosas para compartir, pero algunas de las cosas para compartir se las comían antes de compartirlas y se las bebían antes de compartirlas. Cuando llegaban a la misa ya estaban un poquito mal. San Pablo les dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, come y bebe su propia condenación. Nosotros hemos tenido conciencia clara desde el comienzo de que se come el cuerpo de Cristo y que se bebe la sangre de Cristo. Palabras de Jesús, palabras de la iglesia. Yo les comunico a ustedes lo que a mi vez yo también recibí, que Cristo, cuando estaba cerca el momento de su pasión, tomó pan y dijo, este es mi cuerpo. Y tomó, acabada la cena, el vino y dijo, que tomen y beben, que esta es mi sangre. Eso está relatado en el relato de la cena del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, de una forma muy clara. Y ese es el relato más antiguo que hay, sobre la cena. Es banquete, se come y se bebe. Usted va a misa y no come y no bebe. Y estuvo en misa, recibió la palabra del Señor, escuchó la homilía, participó en la celebración de la Eucaristía, pero el signo festivo del banquete no lo realizó. Entonces la expresión que dicen voy a ir a oír misa está como un poco... No es que la misa no se oye, la misa se celebra. No, pero a la gente dice es que tienen que oír misa. Eso era antes. Antes sí la oían, no, pero... Todavía ahorita. Bueno, la gente puede decirlo, pero el sentido profundo de la Eucaristía, y por eso estoy haciendo énfasis en esto, no me importa cuánto me demore, es que la Eucaristía es todo esto. La persona que va solamente a oír misa no conoce esto. Ahora, ¿toda la gente conoce esto? No. ¿Listo? Vamos a ser sinceros, esto lo están oyendo ustedes y probablemente no lo vuelvan a oír nunca. Pero la verdad es esta, aunque no la vuelvan a oír nunca. Y es que usted a misa no va a oír. Usted, bautizado, está celebrando. Está celebrando, y al celebrar, usted está actualizando el misterio de la salvación al que estuvo unido por su bautismo desde que recibió el sacramento, y que actualiza cada vez que está en la Eucaristía y que hace realidad de una forma más plena en la unión con Cristo cuando recibe el cuerpo y recibe la sangre. No hay otra forma de expresar al mundo, de mostrarle al mundo la realidad mistérica de la Iglesia como sacramento universal de salvación, como presencia de Cristo en el mundo, que cuando celebramos la Eucaristía. Yo conozco varias gente, padre, que yo les he dicho que por qué no pasan a la Eucaristía, ¿verdad? Yo sé que tienen sus sacramentos y ellos me han contestado, porque no quiero salir de aquí y volver a ser quien soy. ¿Y eso qué tiene que ver la chicha con la limonada? O sea, que no se acercan a la Eucaristía porque ellos dicen que vuelven a hacer lo mismo. O sea, porque no tienen una transformación en su vida, no pueden hacer. O sea, eso tiene, a ver si yo lo entendí bien. Están contentos cometiendo pecado y prefieren acumular para seguir haciendo eso. ¿Eso fue lo que entendí? ¿Es así? Bueno, esa persona tiene bastante descuadringada la comprensión de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía, o sea, si tú quieres seguir siendo el mismo, no seas de la iglesia. La que viene a la Eucaristía. Si tú quieres seguir siendo el mismo, estás perdido. Si tú quieres seguir siendo el mismo, estamos extrapiando. Entonces la Biblia ahí mejor, bueno, préstame la Biblia, sí. Porque está muy claro que el que hace parte de la iglesia ya no puede ser el mismo.
Entonces, si usted quiere seguir siendo el mismo equívoco de iglesia, puede volverse, no sé, 100 de la cienciología, por ejemplo. Pero eso no. Capítulo 6 de la carta a los romanos, lo he mencionado varias veces. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Pues que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue morir al pecado, y una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias, ni hagan ya de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y sus miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y así sigue San Pablo. Entonces el que no quiere comulgar porque quiere seguir haciendo las cosas mal, equivocó el lugar en el que va a estar. O sea, ¿es o no es? Yo repito esta frase que es del Evangelio de San Mateo con mucha frecuencia, ¿verdad? Que su sí sea un sí y su no sea un no, y lo demás sea del maligno. Lo demás es del maligno. Si nosotros somos, somos, y si no somos, no somos, tú tallas tu propio marido, te vas porque te fuiste. Entonces, esa persona está más equivocada que muchas otras que yo conozco, porque si usted no toma la comunión, porque quiere seguir siendo lo que era antes, entonces ¿a qué viene? Si el cristiano está en un proceso de conversión permanente y lo que quiere es llegar a la meta de la perfección, no está haciendo nada en su vida cristiana y tiene que evaluarse y preguntarse qué está haciendo y tomar una decisión al respecto. O te pones en el camino de la conversión o te vas para, yo no sé, te vuelves, no sé, budista, que no tiene que hacer eso. Un budista no tiene que hacer ningún proceso de conversión, espera reencarnarse más o menos 7.000 millones de veces hasta que puede llegar a nirvana y listo. Y se purifica no intentando cambiar, sino reencarnando en un caballo, en un árbol, en una hormiga, en un pajarito, en la cara de un carajo, y después de reencarnar muchas veces que se va purificando, que se vuelva budista. Pero un católico no puede hacer eso. Puede tomar Coca-Cola, eso sí. Le van a dar un premio, una placa. ¿Por qué? Comprador de Coca-Cola. Mi amor, es sacrificio. Se actualiza el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio de Cristo es el que nos une también a la vida nueva de la resurrección. Nosotros no valoramos en general el sacrificio de Cristo porque no pensamos en él. Hay cosas que uno no puede expresar con las palabras de la inteligencia ni de la razón, hay cosas que uno no puede expresar a veces con su propia sabiduría humana, pero con respecto a la grandeza del sacrificio que realizamos cada vez que estamos nosotros en la Eucaristía, se me ocurre un soneto que se le atribuye a Santa Teresa de Jesús, pero no se sabe de quién es. Porque hay cosas que uno no puede expresar con palabras, pero la poesía nos puede ayudar un poquito más. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme verte clavado en una cruz escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Cierto? El problema... Y todavía tengo espacio en la casa para aprender más cosas, Francisco. Creo que estás pensando. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿De cuántos teragigas es su memoria? Viene insertando así. ¿Cuánto dura para grabarse algo así? Ya lo grabó, ya lo grabó. Es la Coca-Cola. Yo tomo Coca-Cola y se van metiendo la letra. El problema es entender la grandeza del sacrificio de Cristo trasciende lo que yo les pueda explicar. Yo les puedo decir cuánto, y de hecho lo hice en cuando estuvimos hablando de lo de creo, cuánto pudo haber sufrido Jesús en la cruz y lo que significó su sacrificio. Pero cuando estamos en la Eucaristía